Hoy vamos a ver nuestro último tema de la materia, el escritor contextual. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las otras partes del artículo popular. Cabe resaltar que hasta hoy ya hemos desarrollado lo que es la parte de el preartículo, recopilando todas las citas bibliográficas que vamos a utilizar en nuestro trabajo final. También hemos desarrollado lo que se conoce como el cuerpo del artículo, el cual está formado por el problema o los problemas del cual vamos a tratar y lo que es la solución también a cada uno de ellos. En esta oportunidad vamos a hablar en primer lugar de lo que es la introducción del artículo. Si preguntamos el por qué hemos desarrollado primero la parte del cuerpo y recién ahora vamos a trabajar en lo que es la introducción, la respuesta es que la introducción nos va a presentar o nos va a plantear un pequeño resumen quizás o una inducción a lo que va a ser el trabajo central, el trabajo general, y por lo tanto la recomendación es hacerlo al finalizar ya lo que es el trabajo, al igual que lo que va a suceder con el título y con la conclusión. Aunque dentro de la estructura del artículo la introducción va al principio, seguido a continuación del título, lo mejor es dejarlo para el final porque ya tenemos una idea de todo lo que hemos hablado en el trabajo. Hablando de la introducción, la meta de la introducción de un artículo, no solamente de carácter popular, es la de informar al lector la lógica que vamos a tratar o que se va a desarrollar detrás de todo lo que es el artículo. En segundo lugar, la introducción justifica el por qué el artículo es esencial en el campo o en este caso en la rama en la cual vamos a desarrollar nuestro trabajo. En tercer lugar, debemos tomar en cuenta que la introducción del artículo debe ser lo más concisa posible. No podemos extenderlo. Debemos tratar de mencionar aspectos importantes, justificar el por qué estamos haciendo el trabajo, pero debemos dejar una oportunidad para poder tocar y expandir los temas dentro de lo que es el cuerpo. En cuarto lugar, la introducción contiene los puntos importantes del artículo. Es decir, nuestra introducción nos va a trazar lo que va a ser la línea de todo el contenido de nuestro artículo. Prácticamente el lector debe ser captado en esta parte de nuestro artículo. Nuestra introducción debe ser lo más concisa, pero también lo más atrayente posible para poder capturar en la lectura al lector y darle las ganas o el deseo de poder continuar leyendo el resto de nuestro trabajo. Nuestra introducción debe brindar una visión general del artículo. ¿En qué sentido? Vamos de los puntos mayores al punto menor. Y es que en primer lugar, nuestra introducción debe presentar el tema. La meta de toda buena introducción es una presentación cabal y atrayente de lo que es el tema a tratarse dentro del artículo. En segundo lugar, la introducción coloca el tema en un contexto amplio, es decir, mostrando toda la gama que hay y que está envolviendo a la temática o al desarrollo de lo que va a ser nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, si tomamos el tema de la salvación, este sería el tema global o el contexto amplio. Nuestro tema para el trabajo popular, para el artículo popular, podría ser la regeneración o el proceso en el cual mediante la sangre de Cristo toda persona es nacida de nuevo y es restaurada con lo que era su relación anterior con Dios.
Por lo tanto, como vemos, la regeneración es parte de un contexto más amplio llamado salvación o soteriología. En tercer lugar, la introducción reduce el problema, plantea la tesis y la hipótesis. Es decir, dentro de nuestra introducción no solamente necesitamos plantear lo que es el problema, sino mostrar una tesis y la posible solución a lo que nosotros creemos llega a cubrir lo que es la parte problemática de nuestro artículo popular. Una buena introducción explica cómo esperas resolver el problema, es decir, la hipótesis que nos estamos planteando. Según el escritor, cómo se pretende solucionar la problemática. En segundo lugar, una buena introducción crea pistas para lograr que el lector quiera profundizar más. Como en la materia estamos desarrollando un artículo popular, vamos a vernos limitados por la cantidad de información que podemos colocar en nuestro trabajo. Al finalizar nuestra investigación, vamos a dejar temas sueltos, temas que necesitan ser profundizados, y la meta de nuestro artículo es que el lector, al momento de terminar de leer nuestro artículo, quiera o se interese por averiguar más en referencia a dicho tema o alguno que hemos dejado como parte de una futura problemática. En tercer lugar, debe suponer que el artículo está dirigido a un público en específico. Nuevamente, nuestro trabajo, por ser popular, está destinado al público que nunca ha asistido a un instituto o a algún seminario, es decir, la gente sin instrucción teológica. En conclusión, como en cualquier buena película de Hollywood, la primera tarea de la introducción consiste en establecer la escena, para luego darle a tu artículo un contexto y para ver cómo encaja con investigaciones previas dentro del mismo campo. Esta parte de las investigaciones previas es muy importante porque vamos a apoyar lo que estamos planteando, lo que estamos diciendo, en base a personas especializadas en el tema. Otra de las partes del artículo es la conclusión. En la conclusión juntas todo lo que tienes, lo que has recopilado, en lo que has trabajado, y lo unes con tu investigación inicial. Es decir, tenemos el cuerpo, desarrollamos la introducción y en la conclusión unimos todo aquello en lo cual hemos trabajado. La conclusión debe tratar de responder algunas preguntas lo más concisamente posible. Es decir, vamos a retomar lo que son las problemáticas y vamos a darles respuestas de manera clara y concisa. Es un resumen muy rápido de los resultados y de la discusión. También la conclusión debe tratar de que cualquiera que lea la conclusión ha leído todo el documento. No es un resumen, pero podríamos decir de que encierra todo lo que es el artículo desarrollado. Por lo tanto, todo lector al leer la introducción debe sentirse cautivado a querer leer el resto del trabajo, y si en algún caso lee la conclusión, puede hacerse de idea de todo lo que se ha hablado dentro del trabajo. Un buen proyecto de investigación, independientemente de sus resultados, generará pistas para que otros la sigan. Es decir, trazamos una línea de nuestra investigación. Al desarrollar y por tratarse de personas o de población específica, obviaremos
temas que quizás sean importantes, pero por nuestro contexto, por nuestros destinatarios, no van a ser tocados dentro del trabajo. Por lo tanto, el artículo popular va a servir de base para futuros trabajos de investigación, ya sea del mismo autor o otros en particular. La tercera parte que vamos a ver en este tema es el título del artículo. El título es clave porque es lo que hará que la persona se acerque a nuestro artículo. Recordando nuevamente, hemos trabajado en el cuerpo, desarrollamos la introducción, englobamos todo en la conclusión y finalmente, al conocer todo el contenido del artículo, lo plasmamos en el título. Es recomendable seguir estos pasos porque podemos cerciorarnos y desarrollar un trabajo de una mejor manera. El título, por lo tanto, es lo último que se escribe. Al inicio de un trabajo podemos colocar un título provisorio, pero conforme vayamos desarrollando y a la medida en que terminemos, vamos a darnos cuenta que podemos mejorar el título o que quizás el título provisorio no engloba o no provee toda la información del trabajo. Un buen título, por lo tanto, tiene que ser lo suficientemente atractivo para que diga lo que tiene que decir. El título es lo que va a capturar el interés de leer o no un artículo. Por lo tanto, es un arte para poder atraer a los lectores, pero debemos cuidar que diga lo que se va a tratar en el artículo. Debemos evitar engañar y más bien dar una visión de lo que se encontrará en el escrito. No puedo hablar de vacas en el título y dentro del trabajo hablar de caballos. Debo desarrollar lo que en mi título he podido escribir. Algunas reglas básicas para tomar en cuenta. Las 3 reglas básicas para producir un buen escrito es, en primer lugar, corregir. Después de haber terminado el trabajo, necesito una primera corrección. En segundo lugar, volver a corregir. Pulir los problemas de redacción, los problemas en la unidad entre los párrafos, encontrar el hilo del argumento, corregir los usos correctos de signos de puntuación y en tercer lugar, una última corrección. Por lo tanto, las 3 reglas son corregir, corregir y corregir. En realidad un escrito nunca se termina. El escritor debe entender que simplemente se deja por un espacio de tiempo. Es por ello que cuando un autor escribe un libro, sale la segunda edición, la tercera, la cuarta, y cada edición es una mejora del trabajo anterior. Se deben quitar las redundancias en cada uno de los pasos de corrección, las observaciones obvias que simplemente ocupan espacio en nuestro trabajo y que necesitamos ese espacio para tocar temas que son verdaderamente importantes. Debemos eliminar también los conceptos trillados, cosas que son obvias y que cualquiera puede llegar a entender. Por ejemplo, para el mundo evangélico protestante, el hablar de que Jesús es el único y suficiente Salvador es algo que, a no ser que requiera de su aparición dentro de nuestro trabajo porque aporta de manera significativa, es algo que podríamos obviar por tratarse de un concepto trillado o una redundancia. Debemos también eliminar los adornos adjetivados y todos aquellos elementos que entorpecen una buena comunicación con el lector. No es malo el uso de la voz pasiva, pero mejor sería colocar el verbo en un modo activo y así
ahorramos espacio, palabras para poder eh, enriquecer lo que es el contenido del trabajo. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta materia. Espero que en esta semana puedan culminar con lo que es la última etapa del artículo y tenemos 2 semanas para presentar el trabajo final para poder culminar y cerrar lo que es la materia del escritor contextual. Que Dios les bendiga.